Muy buenos días. Por aquí estamos de nuevo con información importantísima sobre el manejo del AutoCAD. Generalmente, muchos de ustedes, de los usuarios del AutoCAD, empiezan a tener un buen dominio de las herramientas básicas, es decir, pueden delinear, dibujar y modelar también en 3 dimensiones objetos en este programa. Pero como él está trabajando sobre un sistema que es el sistema operativo de, del equipo, que en la mayoría de los casos es en ambiente Windows, pero hay unos pocos que trabajan en los que son en Mac, la Macintosh. No obstante, las dos plataformas tienen algunas diferencias en la interfase. Ahora, si hay algo que es clave es que vayamos reconociendo muchas, muchas variables y funciones del programa que nos garanticen que no solamente podemos hacer las cosas, sino que también podemos siempre tenerlas a la mano, es decir, podemos recuperar en caso tal los datos de un proyecto, de un archivo que en su momento se pudo haber extraviado, es decir, que de pronto no se grabó o de pronto el programa se cerró eh, de manera brusca por algún motivo, por capacidad de la máquina o porque de pronto accidentalmente le dimos que cerrara el proyecto y no le dimos grabar. Eso ocurre mucho en todas las herramientas de computador que no siempre tenemos la como la actitud permanente de estar cuidando el que no se pierdan los datos. Pero en este caso lo que les quiero mostrar es que en AutoCAD, de hecho, hay muchas formas de volver a encontrar datos que de pronto se nos pierden por algún motivo. Entonces, voy a mostrarles algo en opciones, OP es Options, mira, aquí está. Options, cuando entramos a Options, entramos a todas las ventanas de configuración del programa, donde hay una serie de configuraciones que tienen que ver con la interfaz y con el ambiente de pantalla, pero también con la parte interna de cómo funciona el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera pestaña de Files y en Files tenemos una línea que dice Support Files Search Path, que si le hacemos un clic en la flechita, en la cruz, nos muestra una cantidad de datos. Esto es lo que son las rutas que el programa va a buscar para realizar algún tipo de tarea. Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen estas que probablemente en sus AutoCAD no van a estar porque yo se las anexé para que dentro de este AutoCAD que yo tengo aquí pudiera funcionar mi herramienta LeCap. Es decir, cuando yo le doy algún comando de esa barra de herramientas, él va y busca en estas carpetas que están aquí indicadas. Pero bueno, ese es un tema que ya está por ahí en la explicación, pero me interesa esta parte. AutoCAD tiene una variable que de pronto casi nunca la modificamos, que se llama save time, o sea, el tiempo de grabación. Y ese tiempo de grabación se especifica en minutos, y cada cuántos minutos, si el usuario no da la orden de grabar lo que está trabajando, el programa automáticamente crea un archivo con una extensión especial que es SV signo de pesos, que es un autosave. Entonces nos interesa mirar aquí a dónde está llegando esa información. Mire, vamos a buscar aquí.
el autosave de aquí, Automatic Save File Location, o sea, ruta de los archivos de autograbación. Entonces voy a hacer un clip aquí en la crucecita y él me dice que está en esta ruta, en la carpeta, en el disco C, en usuarios, el usuario que en este caso aparece como Néstor Duque, app data local temporal. Esta es la ruta que él tiene. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces llegar a estas ubicaciones de estas carpetas, pues no siempre es tan fácil o tan cómodo, pero sin embargo, vamos a revisar y vamos a ver qué podemos hacer si quisiéramos cambiar esto. Entonces, yo voy a ir al explorador de archivos y voy a ir aquí voy a buscar el disco C. Aquí voy en equipo, disco C, user, usuarios. En este caso, Néstor Duque. Ahí necesitamos que aparezca appdata, pero entonces hay que habilitar algo que de pronto puede no estar visible y es, vamos a ver aquí, bueno, que aquí sí lo tengo, es que uno por acá, depende de la versión de Windows, uno le puede decir que muestre, por ejemplo, los elementos ocultos, o sea, que sean visibles. Y ahora sí aparece appdata local y decía ya tem. Entonces aquí voy a poner por fecha de modificación. Y aunque ahorita no estamos trabajando en ese archivo que abrí, seguramente aquí vamos a encontrar muchos datos de archivos que hemos trabajado anteriormente y que a lo mejor no se les ha hecho grabaciones previas. Por ejemplo, estructura foso ascensor es el archivo que está abierto, de lo que está en AutoCAD. Y lo que hay aquí es un archivo de extensión back, es decir, es una copia de respaldo de este archivo. ¿Qué es lo que pasa con estos archivos? Que por ejemplo, es una grabación anterior a la última que yo haya hecho. A veces guardamos algo y después decidimos devolverlos, pero entonces para retroceder necesitamos llegar a como estaba el archivo antes de que hayamos hecho la grabación. Y también tenemos por aquí mire, autosave, autograbación. Entonces, la idea es aprender a buscar y a manipular esto. Además, él nos va dando aquí la fecha de modificación de los datos para saber si es del día que estuvimos trabajando el proyecto. Pues supongamos que a mí se me hubiera perdido de alguna manera el archivo de ese proyecto del ascensor, entonces estructura del foso ascensor. Yo tengo este archivo, simplemente lo voy a copiar, lo voy a ubicar en otra ruta, en el disco C. Por ahora voy a colocarlo en el escritorio para que lo encontremos fácil. Entonces aquí lo voy a pegar. Ocurre que los archivos en el sistema Windows, además del nombre, tienen aquí adelante, después de un punto, casi siempre con solo 3 caracteres, algo que se llama la extensión. Y este tiene una extensión que debería ser SV signo pesos, pero ahorita no lo estamos viendo. Entonces, lo que hay que ir aquí es a configurar esa parte en ver. Aquí vea, extensiones del nombre del archivo.
Bueno, este tiene una forma diferente de configurarse. Puede que en otras, eh, en otras versiones de Windows aparezca distinto a esa opción. Lo importante es que aparecieron estas letras, SV signo pesos. Y fíjense lo que voy a hacer. Simplemente le voy a dar cambiar el nombre y le voy a colocar ascensor recuperado. Y lo importante aquí es cambiar estas tres letras que son SV signo pesos por TWE, que es la extensión del formato de los archivos de dibujo de AutoCAD. Noten que inmediatamente cambia incluso la apariencia del icono, lo que quiere decir que el archivo que estaba allí en realidad es un archivo de AutoCAD, pero no lo veíamos como archivo de AutoCAD porque tenía una extensión diferente. Entonces ahora, si yo ya hice eso, puedo hacer un doble clic. Aquí voy a cancelar, voy a ir otra vez acá porque mire que está ascensor recuperado. Entonces, claro, no se ve una diferencia porque este archivo yo le había estado haciendo grabaciones permanentes, pero si se me hubiera embolatado por algún momento, pues aquí ya lo hubiera recuperado también. Una de las cosas que yo he descubierto que sucede con mucha frecuencia es que ustedes, los usuarios, cuando trabajan de manera muy continua con el programa en un proyecto, de pronto eh, van forzando el sistema, toda la máquina, a un trabajo constante con alto consumo de recursos del mismo, o sea, consumo de memoria, y están aumentando la temperatura, y esa temperatura puede producir pérdida de transmisión de datos porque los procesadores dejan de trabajar bien, o también se puede, se puede apagar el equipo, se puede bloquear o cerrar de manera brusca. Entonces, por eso, en mi experiencia, cuando trabajaba la parte docente de estos temas en las universidades, pues eran fácil ver. Bueno, entonces, ahí ya vimos que por ahora la ruta que el programa tiene destinada, pues es la ruta donde él va a ir guardando esos archivos temporales, que a veces son archivos de extensión BAC, otras veces un DWG, pero muchos son los SV signo peso, es decir, los archivos de autograbación del AutoCAD. Sin embargo, si ustedes consideran que esa ruta está muy complicada, pues de eso se trata lo que voy a mostrarles en este video, y es que yo puedo indicarle al programa dónde quiero que me esté guardando esos datos para no tener problemas más adelante con la búsqueda. Entonces voy a ir aquí al explorador de discos, explorador de archivos, y voy a ir aquí a documentos. En documentos voy a crear una carpeta nueva y le voy a poner como nombre Autosave AutoCAD. Ya generé mi nueva ruta, entonces ahí le doy OP Enter.
expando aquí este support files spat, me voy aquí a donde estábamos viendo autosave file location, la ubicación, o sea, dirección de la autograbación. Selecciono aquí, le doy doble clic y entonces aquí ya puedo cambiar en documentos y le puedo dar la ruta que yo mismo definí. Autosave AutoCAD, aceptar. Entonces cuando cambie esta ruta simplemente le doy OK. Y esa ruta es la de la autograbación, pero luego se darán cuenta que ahí hay rutas de otras cosas. Por ejemplo, dónde están las plantillas, dónde están los menús, dónde están muchas de las cosas del programa que usted también las puede redireccionar donde le convenga. Seguramente de este archivo pues no va a aparecer todavía nada porque el programa no va a generar autograbación, casi no lo hemos manipulado en este momento, pero en el caso de que quisiéramos revisar, podemos ir aquí a documentos, a Autosave AutoCAD. Claro, ahorita está vacía porque este proyecto no ha tenido pues ningún movimiento, pero más adelante, en la medida en que vayamos trabajando con otros proyectos, van a ir apareciendo aquí una serie de archivos que tienen que ver con esas autograbaciones, con los archivos back o archivos temporales del programa, todos los que y además también incluso los TMP, que no los necesitamos para nada, pero ya los podemos encontrar tal vez más rápido que la ruta que tuvimos que utilizar en la configuración por defecto del programa. Entonces, este video es con el fin de que ustedes no se angustien pensando que sus datos se van a perder fácilmente. No, el AutoCAD, aunque lo ideal no es que lo dejemos que él tome la decisión. Miren que ahí empiezan a aparecer ahora archivos asociados al proyecto que está abierto. Entonces, por ejemplo, hay un back y hay un autosave. Si yo cerrara ese archivo, ese proyecto que tengo abierto en AutoCAD sin guardar cambios y le echo algunas modificaciones, puedo renombrar y volverlo a abrir. Porque con esta autograbación él me va a trasladar aquí todos los datos, todas las cosas que yo haya hecho con él. Y este sería la grabación anterior a lo que le he modificado. ¿Ves? Ahora la diferencia con lo que tenemos hace un rato es que ahora la ruta es una ruta más fácil de encontrar y además la tengo personalizada con nombre y todo para que no me toque hacer ese recorrido tan largo por allá por la carpeta de usuarios. Bueno, espero que esto les pueda servir. Sin embargo, para finalizar, él aquí se tomó unos minuticos haciendo la autograbación porque no le hemos dado guardar manualmente, pero recordemos que aquí hay una variable que se llama save time, que ahorita está en 10 minutos, pero si yo considero que vale la pena que cada menos, que no se pierda 10 minutos y no de pronto menos, entonces le puedo poner 5. Querría decir que cada 5 minutos él va a hacer un autosave. Si yo antes de eso no le doy grabar directamente, pero mi consejo en ese sentido es traten de tomar la costumbre como una especie de protocolo con sus proyectos de estar grabando
cada vez que hagan una pausita con lo que están haciendo, cada vez que se acuerden. Además es muy sencillo porque le toca, basta con hacer un clip aquí en el icono en la parte superior, Save, y ya ahí grabé. O también por aquí por File, le puedo dar también aquí la opción Save, guardar. O acá también en este icono, aquí también tiene la opción guardar Save. Tiene muchas formas de grabar. Además, si el proyecto no es tan complejo, la grabación puede ser cuestión de unos segundos. Y eso nos asegura que no vamos a estar después teniendo que repetir una cantidad de cosas que ya hicimos en el proyecto. Es decir, que no nos tenemos que devolver a realizar tareas que deberían haber quedado consignadas en el archivo. Esta parte de grabar automáticamente, si algunos de ustedes ya la han notado, pues obvio que no solamente funciona con el AutoCAD, sino con la mayoría de las aplicaciones de Windows. Por ejemplo, programas como Word o Excel del Office del Windows también hacen autograbaciones, es decir, autoguardados lo llaman ellos. Ese autoguardado es justamente para poder devolverlos a datos que en su momento de pronto se nos olvidó grabar o porque, como les decía, por accidente, por error o por una falla técnica, el archivo no se guardó con los cambios. Una falla técnica puede ser, por ejemplo, si estamos en un portátil como el que yo estoy utilizando en este momento, puede ser que de pronto se me olvidó ponerlo en el cargador para que trabaje la batería y se quedó sin corriente y el equipo se apaga. O un apagón brusco por una caída de voltaje en las redes, en el caso de los equipos de mesa. A medida que ustedes vayan tomando más confianza con estos programas, notarán que lo mejor es intentar siempre asegurarse de tener una herramienta de buena potencia, es decir, que tenga buen procesador matemático, que tenga suficiente memoria RAM y suficiente memoria de video, porque eso es lo que nos asegura que podamos hacer las cosas más rápido y además que siempre tengamos todos los datos completos. Por ejemplo, en este equipo donde les estoy creando el video, yo ya eso lo tengo claro, yo lo tengo asegurado. Esta es una máquina, si bien no es la más potente, sí tiene una buena configuración porque este equipo lo tengo con un procesador Intel Core i5 con 16 GB de RAM y con una memoria de video interna, es decir, no compartida, sino independiente. Este tiene una memoria NVIDIA GeForce GTX, que a veces hay ciertos equipos de estos que vienen solo con una memoria interna que es tomada en parte de la misma memoria RAM, o sea, no es memoria dedicada. Y eso hace que el tiempo de proceso en un programa como AutoCAD pueda no ser tan rápido. Entonces, les dejo ahí este video que si bien no tiene que ver con la graficación o con el modelado en AutoCAD, sí es para que aprendan técnicas para asegurar la información y que no estén perdiendo datos. Voy a dejarlo hasta allí. Espero que les sea de mucha utilidad y si tienen más dudas sobre estos temas de las configuraciones de AutoCAD de las variables, pues sencillo, me mandan mensajes, me escriben y me dicen y yo miro a ver qué datos les puedo compartir.